el Espíritu superior habita en medio de nosotros. Amén. Y podemos estar tranquilos y podemos estar seguros en medio de tanta inseguridad que estamos viviendo. Amén. Por eso estamos contentos y gozosos. Y porque estamos hoy congregados en su nombre, yo puedo decirle que usted hoy va a recibir realmente lo que necesitaba. Y muchas veces lo que necesitamos no es lo que queremos. Amén. Así como, ¿se acuerda el cojo del templo? La hermosa que estaba ahí pidiendo limosna y estaba atento a recibir esa limosna que siempre recibía. Amén. Y aparecen dos hombres de Dios, y no le dieron esa limosna. Le dieron lo mejor, lo que necesitaba, palabra de vida. Por eso digo, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, los que estamos conectados por medio de esas redes, los que están conectados por esas redes, hoy en esta reunión, que será inolvidable, no haber una igual, las que pasaron, gloria a Dios, las que vendrán, atentos vamos a estar también. Pero si hoy estamos atentos, ciertamente todos vamos a recibir lo que realmente necesitamos. Y muchas veces, amén, lo que queremos no es lo que estamos necesitando en este tiempo. Amén, porque Dios está atento, siempre está atento escuchando la voz de un hombre, la voz de una mujer, la voz de un hijo, de una hija. Amén, Él siempre está atento. ¿Cuántos dicen? Mi Dios está atento. Siempre. Amén, siempre. No es como nosotros, amén, que muchas veces estamos ahí desatentos, ahí distraídos, ¿sí? Él está siempre atento. Nuestro Dios no es un distraído. Amén. Es un Dios que está atento y que ciertamente hoy recibiremos lo que realmente necesitamos recibir de parte de Él. Amén. Por eso vamos a estar atentos. Levante sus manos ahí donde esté y dígale gracias, Señor, por estar atento. Porque estás atento a mi clamor, a mi voz. Porque tú escuchas la voz de un hijo, de una hija. Aleluya. Oh, siempre, Padre, siempre sé que es así. Por eso te doy gracias porque no miré como he venido y recibiré lo que realmente necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quiere aplaudirle? Apláudale. Amén. Si ese aplauso se lo está dirigiendo a Él, se tiene que escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Se tiene que escuchar. Y vamos a estar iniciando esta prédica, amén, con el Salmo. Diga conmigo el Salmo. Salmo 30, capítulo 5. Y vamos todos juntos a estar atentos. Digan otra vez conmigo, atentos a lo que Dios hablará hoy. Vamos juntos al Salmo, capítulo, dijimos, 30. Gloria a Dios. Dice así la poderosa palabra de Dios. Salmos, capítulo 30 y el versículo 5. Atentos, iglesia. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así empezamos con esta prédica. Y estemos atentos, no podemos distraernos. Prohibido distraernos, ¿sí? Porque Dios nos va a estar hablando por medio de su palabra. Él sigue hablando. Es un Dios que habla hoy. Ayer habló, mañana hablará, pero hoy está hablando. Y dice su poderosa palabra, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Es una de las cosas que podemos estar más que contentos en esta noche. Saber que el favor de Dios está siempre. Digo, amigo, siempre. Porque a mí la palabra de Dios me dice que el favor de Dios dura toda la vida. O sea, tenemos siempre oportunidades que Dios nos da.
tenemos que despertar y apropiarnos que en este día, en esta hora, en este lugar, Dios, somos unos favorecidos por Dios, porque su favor dura toda la vida. Y dice la palabra de Dios, dice ahí también en el versículo, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hay tiempos de lloro, claro que sí. Hay tiempos de lloro, pero no dura toda la vida ese lloro. También es un tiempo. Porque yo puedo declarar en esta hora, en este día, en este lugar, que viene un gozo tremendo del Espíritu Santo para su iglesia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y más allá del lloro por medio de las circunstancias adversas que nos tocan vivir en esta tierra, la alegría, el gozo de Dios se desata de una manera especial en estos tiempos. Dios no olvidó de cada lágrima que hemos derramado delante de su presencia. Dios observa todo. Dice que Él está atento, reitero. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a su palabra, a lo que Dios hoy quiere hablarnos. Y por sobre todas las cosas, yo pregunto, ¿aquí hay alguien que cree que Jesús le dejó de amar? Pregunto, ¿hay alguien aquí que está creyendo que Dios dejó de estar atento a su clamor? ¿Hay alguien aquí que cree que Dios es un Dios que no es compasivo? Es todo erróneo si está pensando así, porque Dios lo sigue amando. Dios sigue derramando de su gracia y de su poder, porque su favor dura toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de la circunstancia que nos toca vivir, más allá de todas las cosas que nos toca vivir en esta tierra, podemos apropiarnos del favor de Dios que dura toda la vida. Podemos apropiarnos de su amor que es eterno para con nosotros. Podemos apropiarnos de su poder que no cambia. Ese poder sigue hoy vigente, ese poder no ha cambiado. Y si el Señor quiere hoy hacer milagros, ciertamente lo está haciendo. Pero respetemos la voluntad de Dios. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Hay que ver si Dios lo quiere hacer. Pero como Dios nos ama, por muchas veces permite cosas. ¿Para qué? Para que aprendamos más de Él. Para enseñarnos aún más en esta vida que estamos transitando por un tiempo. Porque nos corresponde una vida eterna por los méritos de Él. No nos corresponde nada a nosotros por nuestros méritos. Entonces, es un placer hoy estar aquí recibiendo palabra de Dios. Ha escogido la mejor parte, iglesia. Estar hoy escuchando la voz de nuestro Padre. Y yo puedo decirle en este tiempo que se acaba su lloro porque vienen tiempos de alegría. Se acaba. Empiece ya a despedir ese tiempo de lloro. Porque viene un tiempo que nunca antes la iglesia vivió. Nunca antes la iglesia vivió. La iglesia postrera mayor que la primera. Ese poder que no ha cambiado, manifestándose siempre, en cada momento y en cada lugar. Tenemos que aprender a sacar nosotros esa piedra, ese obstáculo que nos impedía avanzar, que nos impedía ver a ese Dios que tenemos en común, amén, con toda su grandeza. Cuando Dios me dijo, saca esa piedra que está impidiendo ver lo que yo quiero hacer. ¿Se acuerda? Escuche, ¿se acuerda cuando Lázaro resucitó? Una historia muy conocida. ¿Qué dijo Jesús? Saca la piedra. Yo, hablando con el Señor, amén, como así seguramente usted habla también con su Dios, y no lo podías tú con un mandato tuyo que esa piedra se corra, que esa piedra salga. Sí lo podría hacer, pero mandó que sacaran la piedra. Había que hacer algo.
sacar esa piedra. Y Dios me dijo que le diga que saque esa piedra de su vida, que está obstaculizando ver lo que Dios ya está haciendo. Esa piedra puede ser incredulidad, puede ser muchas cosas que solo usted y él, yo y él sabemos. Pero dijo, saca esa piedra para ver mi poder y mi gloria. ¿Qué piedra tienes que sacar en este tiempo? Que impide ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es la esencia de lo que Él es. Y a veces esa piedra no nos deja ver lo que Dios es. Un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que siempre nos da oportunidades, un Dios de favores, que siempre nos llena de favores. Saquemos esa piedra que está impidiendo ver su gloria, que es su esencia. Cuando nosotros mismos nos damos cuenta que somos nosotros, amén, que muchas veces no podemos experimentar ese poder de Dios y algo tenemos que hacer. No solo orar, y gloria a Dios que la oración tiene poder, no solo clamar, sino sacar esa piedra. Esa piedra, reitero, puede ser incredulidad, esa piedra puede ser rencor, esa piedra puede ser falta de perdón, esa piedra, póngale el nombre que usted sabe que tiene esa piedra suya para correr, para poder ver la resurrección y el poder de Dios de una manera específica en estos tiempos. ¿Cuántos hoy van a sacar esa piedra? Gloria a Dios, a seguir sacando piedras que muchas veces, amén, obstaculizan el avance de nosotros. Y echamos la culpa siempre a alguien. No avanzo por esto, no avanzo por aquello. Nosotros tenemos que sacar esa piedra para poder ver esa gloria de Dios de una manera especial. Gloria a Dios. Vayamos al Salmo ahora, el Salmo 18, porque vamos a seguir caminando con él, ¿no? ¿Cuántos hoy dicen, saco la piedra y sigo caminando? Pero con él. Amén. Sacamos la piedra y seguimos caminando con el Señor, porque lo mejor todavía no ha llegado de parte de Dios. Lo mejor ya fue hecho, fue Jesucristo dar su vida por la humanidad. Pero estoy hablando de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Usted entiende? Lo mejor fue hecho, su vida, Jesucristo, dando su vida por la humanidad. Pero estoy hablando de la manifestación de la gloria de Dios que viene. Saquemos esa piedra y avancemos y caminemos juntos. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él, nada hallamos. Por eso el Señor me llevó al Salmo 18. Vayamos, Salmo 18, capítulo 31. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 18, capítulo 31. Perdón, Salmo 18, versículo 31. Gracias, pastor. Salmo 18, versículo 31 y 32. Dice así, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Dice así, escuchemos bien. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Signo de interrogación, ¿no? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién hace perfecto nuestros caminos? Él. Entonces, el Espíritu me decía, mientras vos vas caminando con Él, yo perfecciono tu camino. Yo perfecciono tu vida. Él nos enseña, iglesia, Él nos enseña sus caminos. Perfecciona nuestros caminos. Amén. Siempre y cuando usted decida sacar esa piedra y seguir caminando y avanzar con Él. Porque si esperamos ser perfectos, jamás llegaremos. Mientras caminamos, mientras avanzamos
Él va perfeccionando nuestras vidas y nuestro caminar. ¿Hay alguno perfecto aquí? ¿Hay alguno que no se ha equivocado? No hay palabras, no existen. Pero sigamos caminando este camino, que es la verdad y la vida, Jesucristo. ¿Qué es un camino? ¿Qué es un camino? El camino es Él, dice la palabra, ¿no? Pero el camino es una franja de terreno por la que se transita habitualmente. Es cualquier vía que se construye para transitar. Y Él mostró su camino. Él es el camino. Sigamos ese camino. Más allá de todo, angosto, difícil, con pruebas, con luchas, con altos, con bajos, pero sigamos ese camino, tomados de la mano del Señor. Y veremos como nunca su gloria y su poder. Escucharemos la voz de Dios de una manera específica. Se termina el llanto, dice el Señor, y viene el gozo mío, que es tu fortaleza. Estamos despidiendo estos últimos días de este mes, iglesia, apasionándonos cada día más con el Señor, caminando de su mano y escuchando su voz. Gloria a Dios. Y justamente el pastor, cuando subió a ministrar, sin saber lo que Dios me había ministrado, porque no nos contamos nosotros, hablamos de muchas cosas, pero no a veces las prédicas, los mensajes que nos da el Señor. A veces sí, a veces no. Pero justamente lo que el pastor ministró cuando subió, que habló de Jairo, ese principal de la sinagoga, y es una de las palabras que el Señor me dijo que soltaran esta noche en este lugar. Que sigamos caminando, ¿sí? Caminando porque Él perfecciona nuestro caminar. Que Él nos enseña sus caminos, ¿sí? Que reconozcamos que necesitamos diariamente, ¿sí? Que Él siga enderezando las veredas. Que Él siga allanando todo lo que estaba torcido. Pero que sigamos avanzando. Por eso, como el pastor comentaba, de ese varón que empezó a caminar con Jesús, creyendo que en él estaba la salida de ese problema que tenía con su hija. Pero cuántas cosas se le opusieron, cuántas malas noticias llegaron en ese caminar. Pero él caminaba con Jesús. ¿Cuántas veces hoy te está pasando que en el caminar con Jesús te llegan malas noticias? Vos estás viviendo problemas físicos, problemas con tu familia, malas noticias, cosas feas. Pero estoy caminando con Jesús. Pero sigue caminando con Él, porque verás la gloria de Él. Por eso vayamos juntos, así lo leemos todos juntos, el libro de Marcos, capítulo 5. El libro de Marcos, capítulo 5. Iglesia, ¿lo tiene ya? Marcos, capítulo 5, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y el versículo 21. Vamos a recordar esta hermosa historia que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Dice el versículo 23, que le rogaba mucho, diga conmigo, le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vayamos al versículo ahora 35, porque después viene la historia de la mujer del flujo de sangre,
que es lo que no voy a predicar hoy, porque el Espíritu dijo que hablemos de Jairo. Por eso vayamos ahora al versículo 35. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestás más al maestro? Versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. A los que lloraban, dice así, ¿no? Y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice que se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Dice que tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Cuántos dicen: ese es mi Dios? Ese es nuestro Dios, el que está aquí, el que está aquí, el que está aquí. Él está aquí. Bienvenido, Espíritu Santo. Cierre sus ojos y dígale: bienvenido, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Tú no faltas, tú no fallas. Tú estás siempre, siempre, siempre. Tú estás aquí haciendo algo, pero conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Porque estamos recibiendo lo que necesitamos y no a veces lo que necesitamos, lo que queremos. Pero estás haciendo algo aquí, Señor. Puedo sentir tu caminar. Puedo sentir tu presencia, Señor. Aleluya. Oh, está aquí. Su dulce tercera persona de la Trinidad está aquí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Tú eres el ser más importante de este lugar. Oh, tu presencia, Señor. Tu presencia una vez más. Haciéndote, oh Señor, haciéndote sentir. Oh Señor, aumenta tu presencia, Señor. Y aumenta esa fe que muchos han descuidado, aumentar esa fe, y la fe viene por el oír, y el oír su palabra. Oh Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar. Oh, aleluya, puedo sentir su presencia aquí. Gracias, Jesús, gracias. Aleluya. Jairo caminando con Jesús. Jairo podía tocar a Jesús. Podía verlo con sus ojos. Hasta podía sentir, amén, si se había puesto perfume, desodorante o lo que sea, porque estaba caminando con él. Pero llegó una mala noticia. No molestes más al maestro. Tu hija ya murió. Qué mala noticia te ha llegado en este tiempo. ¿Qué es lo que estás viviendo? Jairo tomó la mejor decisión de su vida. No escuchar lo que le decían,
sino escuchar su voz y seguir caminando con Jesús. Podía dejarlo ahí en medio del camino a Jesús. Él decidía, como decidimos nosotros. Dejarlo al maestro y decirle, ya está. Dejar al maestro y decirle, ya está. Ya está. Dios está hablando aquí. Él te dice, nada está y nada has visto todavía. Nada hemos visto, iglesia. Porque lo mejor está por llegar. Sigamos transitando este camino, escuchando su voz. Más allá de todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que escuchamos. Pero el Señor solamente te dice a ti como me dice a mí, como le dijo a Jairo, cree solamente. No te dije que crees, si crees verás mi gloria. Cree solamente. Cree solamente. Y veremos como nunca a la bendita tercera persona de la Trinidad actuando. Porque usted sabe que Él está actuando. Él no perdió fuerzas. Él está actuando a favor de sus hijos, a favor de su iglesia, a favor de aquellos que siguen caminando con Él a pesar de. Jairo decidió seguir caminando. Jairo decidió escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Le puede decir, darle 2 besitos a Jesús y decirle, ya está Jesús, gracias, pero ya mi hija murió. No, dale muchos besos a Jesús, ¿sí? Pero seguí caminando con Él. Porque todavía no viste nada, no vimos nada. Dios está preparando algo muy glorioso. Desde ya su venida está pronta, una eternidad nos espera con Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sus caminos son eternos. Sigamos caminando como Jairo. No escuches la voz del adversario. Y tú sabes que la lucha no es contra carne. La lucha no es contra sangre. La lucha es espiritual. Y el diablo usa a personas para apagar el fuego. Para que te quedes en tu casa. Para que no busques más al maestro. Para que estés atento a las noticias. Y dejes de estar atento a lo que tenés que estar atento. Informarnos es necesario. Pero es más necesario informarnos y estar atentos a su palabra y lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Jairo caminando con Jesús. Jairo escuchándolo a Jesús. Y Jairo fue sorprendido por Jesús. Declaro sobre la iglesia que seremos sorprendidos por Jesús en este tiempo. Un año que vino y todavía no terminó, llenos de sorpresa. Pero seguimos caminando con Él. Porque veremos en cada sorpresa lindas, gloria a Dios, y las feas, las que no nos gustó, no nos gustará vivir porque todavía falta todavía. Veremos la manifestación y la palabra de Dios cumpliéndose, porque la palabra de Dios se cumple. Pase lo que pase, venga lo que venga, la palabra de Dios se cumple. Y hay otros 2 varones que quiero leer con usted y traer a memoria de 2 varones que iban caminando también. Iban caminando, diga conmigo, iban caminando ellos también. Iban hacia una aldea y ya Jesús había muerto. O sea, otra historia, porque Jairo podía sentir hasta el perfume de Jesús. Y reitero, si se puso desodorante, si se lavó, si se higienizó, bueno, como lo quiera llamar usted, porque estaba caminando con Jesús. Pero estos 2 varones que vamos a ver ahora, ya Jesús no estaba en la historia, en ese momento, ¿no?
porque había muerto, había cumplido la misión que había venido a hacer en esta tierra. Ir a la cruz. Diga conmigo, ir a la cruz por mí. Dígalo conmigo, ir a la cruz. Lo hizo por mí. Cumplió su misión, pero resucitó. Por eso vayamos juntos al libro de Lucas, capítulo 24, el Evangelio de Lucas. Capítulo 24. Y aquí habla de estos dos varones que estaba yo mencionándolos. El libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Iglesia, atentos. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Atentos. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, allí en ese tiempo también discutían, ¿vio? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único, mira lo que le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Aleluya, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces, como él siempre contesta, ¿no? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, le decía, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, dice, mire, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. El versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25 dice, a Él les dijo. Entonces Él les dijo. Entonces aquí habla Él. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, dice la palabra de Dios. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Este versículo es tremendo. Y el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, esos dos varones se hablaban y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta historia. Ardía sus corazones mientras Jesús les hablaba, mientras les leía las Escrituras. Y en este tiempo, como nunca, oro a Dios para que nuestros corazones ardan como nunca, caminando con Jesús y escuchando su voz por medio de las Escrituras. Caminar con Él y escucharlo a Él una y otra vez para que nuestros corazones ardan como ese primer día que Él salió a nuestro encuentro. ¿Tú te acuerdas de ese primer día cuando Jesús salió a tu encuentro? Yo me lo acuerdo. Bendito día cuando salió Él a mi encuentro y empezó a arder mi corazón de una manera específica. Y yo creo que el tuyo también, en ese primer encuentro con el Señor. Es tiempo como nunca de seguir caminando con Él, de seguir escuchando su voz, para que nuestro corazón, que a lo mejor dejó de arder, vuelva a tomar ese furor, ese arder de nuestros corazones, caminando con Él, escuchándolo a Él, escudriñando sus Escrituras. Dice que ellos reconocieron luego que era Jesús que estaba con ellos y no se habían dado cuenta. ¿Tú sabes que Jesús camina contigo? ¿Tú sabes? Estos dos hombres caminaban y dice, pero tú eres el único forastero que no te enteraste de las noticias. Y era el mismo Jesús resucitado. El mismo Jesús que resucitó camina contigo y camina conmigo. El mismo Jesús que habló. Y ellos pudieron sentir ese corazón ardiente una vez más, esa pasión. Es el mismo que hoy habla para que su iglesia esté atenta a su voz y menos atento a voces que no nos hacen nada bien. Iglesia, es tiempo. Este es nuestro tiempo. Diego mío, este es mi tiempo. De sacar toda piedra y poder escuchar la voz de Dios y ver su gloria como nunca antes. Este es el tiempo de dejar de llorar para empezar a reír y gozarnos en su presencia, porque lo que viene será algo maravilloso. Este es el tiempo. Este es el tiempo de, a pesar de las malas noticias, de los malos diagnósticos, a pesar de todo, seguir caminando con Él y escuchando su voz. Y a lo mejor tú te has olvidado que Él te dijo, yo estaré contigo, yo caminaré siempre contigo. Siempre estaré contigo, porque prometí nunca dejarte ni desampararte. Entonces, si había algo que te estaba susurrando, amén, que Él se había olvidado, que te dejó de amar, que no te tiene en cuenta, bueno, hoy yo creo que el Espíritu Santo una vez más está hablando y te está diciendo, ¿de veras que creíste que dejé de amarte? ¿De veras que creíste que yo dejé de estar contigo? ¿De veras? ¿De veras? Él ha resucitado. Él está vivo. Y Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Hay alguien que pueda darle un fuerte aplauso a Él? Mientras los músicos suben, la iglesia se pone de pie y le aplaude a Jesús, al Jesús que está aquí, al Jesús que habita en medio de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, iglesia. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Dios te ciñe de poder todos los días, aleluya, y hace perfecto nuestro caminar.